que era muy rico, que tenía mucho dinero. Y ahorita vamos a mirar cómo él, al tener ese contacto con Jesús, cómo él trata de corregir sus errores, de enmendar aquello que él hacía mal. Y si alguien quiere comenzar allí, y luego yo le digo, repare ahí mismo casi. Voy a comenzar yo. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesaba la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo. Ese Zaqueo puede ser usted, puede ser usted, puede ser usted, puede ser yo, ¿verdad? Podemos ser uno de nosotros, llamado Zaqueo, que era jefe de los cobradores del impuesto, y muy rico. Escuchemos, muy rico. Quería ver cómo era Jesús, pero no lo conseguía en medio de tanta gente. Ahí es cuando nosotros podemos tener un encuentro con Dios. Cuando nosotros nos decidimos que no conocemos a Dios y queremos mirar, o queremos mirar cómo es Jesús. Nos invitan a un retiro, vamos, ¿no? Dios toca nuestro corazón, entonces nosotros, por medio de esa persona, Dios ya tocó nuestro corazón, entonces a nosotros nos despiertan esas ganas, ese deseo de ir. Como mi niña hace como 3 semanas tiene 12 años, tuvo un retiro, y nosotros pensamos que íbamos a batallar mucho para matarla, porque ya habían ido los otros más grandes, y no batallamos nada, batallamos con los otros, y esta se miraba más, como que no. Ahora fue al retiro y le gustó mucho, ahora quiere ir a otro. ¿Por qué? Porque Dios la alcanzó ahí, Dios se le manifestó de alguna manera o de otra, como se nos puede manifestar a nosotros. Entonces, ese Zaqueo puedo ser yo, puede ser usted. Y dice, ¿en qué versículo me quedé? ¿Alguien que quiere seguir ahí? Quería ver cómo era Jesús, pero no lo conseguía en medio de tanta gente. Entonces, si miran cómo este hombre, en sus preocupaciones, en sus negocios, en el mundo, donde tantas cosas lo alejaban de Dios, eso es lo que quiere decir en medio de la gente, en medio de todo lo que lo aleja de Dios. O sea, porque, por ejemplo, cuando yo quiero ver a Jesús, ¿verdad? Y está lleno de gente, ¿cómo lo voy a ver? No lo puedo ver porque me están tapando todos, ¿no? Pero aquí lo que quiere decir es que sus negocios personales, las cosas del mundo, lo que todo lo distraía, era lo que no dejaba ver a Jesús. Pero él ya tenía ese deseo de mirar a Jesús, a ver cómo era Jesús. Y luego dice, pero no lo conseguía en medio de tanta gente, pues era de baja estatura. Dice, entonces se adelantó corriendo y subió a un árbol. Entonces ahí como se le prende la idea, ¿no? Como se nos puede prender nosotros también la mente hoy en día, ¿verdad? Pues, ¿dónde? Me han invitado a este retiro, pero no pude ir. Voy al otro. Bueno, buscar, ¿no? Buscar la manera, cómo, ¿verdad? Si ya Dios me ha llamado, cómo ir yo a ese lugar. Entonces, pero no conseguían entre tanta gente, por medio de porque mucha gente, ¿no? Muchos problemas, que era lo que no lo dejaban llegar, no lo dejaban mirar a Jesús. Entonces, pero aquí lo que me gusta es lo que Jesús hace. Ya Jesús ya lo había visto, ya Jesús ya lo había elegido desde antes, como nos eligió a nosotros, como dice la palabra de Dios. Ya te conocía yo desde el vientre de tu madre. Y dice en el 4, entonces se adelantó y corrió y se subió en un árbol para verlo cuando pasara por ahí. Cuando llegó Jesús al lugar miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, baja enseguida, pues hoy tengo que quedarme en tu casa. Ahí es cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios. Cuando Dios nos toca nuestro corazón, nosotros ya tenemos un cambio de vida,
y nosotros ya empezamos a pensar diferente, Por ejemplo, yo cuando tuve mi primera conversión, fue en un retiro de hombres en San Eduardo, de hombres, Cristo renueva su parroquia. Ya había ido a varios retiros, porque pues no sucede eso a la primera. Ya había ido a varios retiros y no sentía nada. Pero en ese retiro, y el retiro bien sencillo, no es un retiro que... yo ahí sentí que tuve ese encuentro con Dios. Después de que yo andaba en malos pasos, en mal camino y eso, sí, o sea, pues desobediente a Dios, no voy a misa, he hecho mentiras, grosero, era bien grosero yo, muy maldiciento. Entonces, pues sí, todo lo que, cosas malas que hace uno. Entonces yo cuando llego a ese retiro, y en la misma noche, porque el mismo viernes, sentamos el viernes, ahí yo tengo ese encuentro con Dios, yo lo sentí y ahí fue. Entonces mi vida cambia, porque yo cuando salgo de ese retiro, yo ya no soy el mismo. Claro, todavía tengo fallas, ¿verdad? Pero sigue cometiendo uno errores y todo eso, ¿verdad? Pero ya mi mente ya está en otro lado y ya ese deseo lo tengo ya de cambiar, o sea, de hacer las cosas ya a un lado, las cosas del mundo, las groserías, todo lo que se puede decir, ¿no? Entonces, ya ahí comienza ya esa conversión, ese renacer de nuevo, que, bueno, la renovación carismática es la que se confunde mucho con eso, que le llaman renacer de nuevo, pero no es renacer, es una conversión o un encuentro con Dios. Cuando nosotros ya fuimos bautizados, ya renacimos, pero ahora nos falta una conversión porque estamos alejados de Dios. Incluso hay personas que toda su vida se la han pasado en la iglesia, o la mayor parte de su vida, pero no llevan una vida conforme a como lo pide Dios, o sea, lo llevan en desorden. Entonces, como que no les ha ayudado mucho en estar siempre en la iglesia, no. Tienen que entrar a la iglesia y tener un propósito de un cambio de vida como este Zaqueo, ¿no? Entonces, como me pasó a mí, y allí fue donde cambió mi vida, y fui dando vuelta y bueno, con errores y igual, cosas, ¿verdad? Pecado, lo que sea, pero ya no el mismo de antes. Entonces, y quiero decir que me quedé, porque cuando llegó Jesús al lugar, miró hacia arriba y dijo: Zaqueo, baja enseguida, que hoy quiero quedarme en tu casa. Hoy Dios quiere quedarse en la casa de nosotros. O sea, hoy Dios quiere quedarse en tu casa, en la mía. Pero ¿qué tenemos que hacer? Abrir nuestro corazón, dejar que Jesús entre a nuestro corazón, que Jesús habite en nuestra casa, en nuestra persona. Esa es una conversión. O sea, ahí es donde nosotros dejamos entrar a Jesús, si nosotros tenemos ese cambio de vida. Porque igual, si decimos que tenemos una conversión, pero nuestra vida no es tan comprensible, no actúa como Dios quiere, entonces ahí no estoy haciendo las cosas bien, no he tenido ese encuentro con Dios, o no he querido hacer ese cambio. Yo tengo que hacer ese cambio, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si antes yo era así grosero, maldiciente, y le decía lo que fuera a la persona, ya no le digo. Y evito todas esas cosas, ¿no? Incluso a mi señora y todo, ¿no? Que es duro en la casa, pero eso pasa. Entonces me quedé en el 6. En el 6 dice: Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Entonces todos empezaron a criticar y a decir: se ha ido a casa de un rico que es un pecador. Imagínense, ¿qué es lo que ahí? Somos pecadores, ¿no? Pero Dios quiere entrar en nosotros. Y si nosotros tomamos esa decisión de hacer ese cambio, claro que Dios va a entrar en nosotros. Aquí hay que ser un pecador. Aunque la gente, incluso aquí mismo, nos pueden juzgar, o nuestras familias, nos pueden juzgar que ¿ahora qué? Si me decía un hermano, pero
y ahora ¿por qué anda muy entrado ahí si usted era bien grosero y era esto y era el otro? Digo, ¿ahora qué? Le digo, no, pues ya Dios me ha llamado y Dios me ha tocado. Entonces, ellos mismos, porque somos 10 hermanos, pero había 2 hermanos y una hermana que me atacaban fuerte. Me criticaban. Entonces, como que no lo creían. Entonces, el tiempo pasó y persevera uno y pues da un testimonio, sí lo da. Entonces, ellos dejaron de criticarme y cuando miraron los videos en Facebook y YouTube, ¿por qué ya sales en Facebook? ¿Por qué ya sales en YouTube? Qué bueno. Después de que hasta con groserías, mi hermano, el mayor de todos, y el otro también con groserías, pero un poco más calmado, pero también se fue doblegando. Y la hermana que también me rechazaba, una hermana mujer, ahora también después, no, échale ganas, ya que tú estás ahí, has aprendido mucho, adelante, échale ganas. Pero dejaron de criticarme, ahora les cuesta escuchar la palabra de Dios, pero ya aceptan o ya como que se convencieron de que dónde estoy yo, ¿no? Porque han mirado ese cambio y han mirado como el avance, por decirlo así, ¿verdad? De que antes si no predicaba y mucho menos que estaban las redes como lo estamos, gracias a Dios que hay redes sociales y que eso nos ayuda mucho a evangelizar, aunque pues no sabemos cómo están las prédicas, a unos les gustan, a otros no, pero así es, ¿no? Hay muy buenos predicadores y sin embargo los critican, o sin embargo no les gustan, entonces hay de todo. Pero eso le ha ayudado mucho a toda mi familia, pero porque las hermanas que no me criticaban, que estaban como de mi parte, por decirlo así, ellas conversamos y platicamos de Dios y todo, con mis otros hermanos también de Dios y todo, pero estos 3 se ponían bien duros y al último ahorita ya lo aceptan, y mi hermana platicamos también ya de Dios y todo eso. Pues los otros hermanos lo aceptan pero no quieren escuchar. Entonces allí es cuando nosotros dejamos a Jesús que entre a nuestra casa. Jesús quiere entrar a nuestra casa. Y como le dice, Saqueo, baja de ese árbol que hoy tengo que quedarme en tu casa. Y fíjese lo que hace Saqueo, me quedé en el 8, ¿no? Sí, en el 8. Pero Saqueo dijo, resueltamente a Jesús, el Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres y a quien le haya exigido algo injustamente, le devolveré 4 veces más. Jesús pues dijo con respeto a él, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Imagínense lo que nosotros nos ganamos cuando nosotros decidimos seguir a Jesús y tenemos ese encuentro con Dios y dejamos entrar a Jesús en nuestra casa, que dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Entonces fíjense lo que ganamos, la salvación. Mucha gente no lo sabe. Mucha gente piensa que pues ir a misa, ir a un retiro, lo que sea es pérdida de tiempo. Hay mucha gente que lo dice así, que a qué voy, o que ya fui, o esto, lo otro, ¿no? Entonces, si aquí miramos claramente que ese encuentro, ese cambio de vida me lleva a la salvación, y como lo dice aquí, Saqueo, ¿qué hace? Corrige todos sus errores, comienza a hacer la voluntad de Jesús. Por eso, y Jesús, siendo Dios, se da cuenta que es verdad, porque Él como Dios se da cuenta que lo que le está diciendo es verdadero. Entonces por eso hoy ha llegado la salvación a esta casa. De otra manera, si se lo hubiera dicho a un hombre, pues quizás no le contesta eso, no sé qué le contesta, pero Dios, Jesús siendo Dios, por esa razón le contesta, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y es lo que nosotros buscamos.
en este curso de Biblia. Tan sencillo. El diácono Antonio, él dice, y otros padres han dicho, mucha gente, otros ministerios a veces, dicen, pero ¿cómo es que ahí leyendo la Biblia bien? No, ahí no hay nada, o eso. El leer la palabra de Dios, el estudiar lo que estamos estudiando, nosotros nos estamos ganando la santificación, nosotros vamos a salvar. ¿A poco porque leemos la Biblia y otro ministerio no la lee, pero hace otras cosas y creen que sí van a ganar la salvación? O sea, nosotros, ¿por qué no? Entonces dice el diácono, todos los movimientos en la iglesia se santifican mediante el carisma que se está practicando. Porque si hay mucha confusión con los apóstoles de la palabra, principalmente la renovación carismática, pero ¿por qué ahí se van a salvar si se la pasan peleando o se la pasan haciendo no sé qué, leyendo la Biblia y eso? Porque ellos tienen otro carisma distinto que dicen que ellos sí tienen el Espíritu Santo y que ellos sí, o sea, no. Todos los movimientos dentro de la iglesia son muy buenísimos. Solo lo que hay que hacer, buscar donde Dios me llama. Es lo que tenemos que hacer. Porque si Dios no me llama aquí, pues yo me puedo ir a otro. Si Dios no me llama allá y me llama acá, pues yo me vengo para acá. Pero no podemos decir que ellos lo que están haciendo está mal. Somos la iglesia, debemos de apoyarnos. Y muchas de las veces no se apoya uno, pero sí hay mucha contradicción. Por eso lo digo, porque hay mucha contradicción de otros ministerios a apóstoles de la palabra. Pero nosotros nos vamos a santificar en apóstoles de la palabra. Porque entonces, imagínense qué promesa Jesús, ¿no? Tenemos que estar unidos. Sí, o sea, unidos en un momento como iglesia, pero le digo, la palabra de Dios me está santificando. La conversión que tenemos nosotros nos está santificando. El asistir a los sacramentos, practicar los sacramentos, la Eucaristía, la confesión, los principales, nos están santificando. O sea, nos estamos santificando igual que otro ministerio, igual que los demás ministerios de la iglesia. No es que porque, yo solamente soy la iglesia. No, pues recuerdo lo que decía, ¿cómo se llama? San Jerónimo. El desconocimiento de la palabra de Dios o de la Biblia es desconocer a Dios. Entonces, si yo no leo la Biblia, créanme que hay mucha gente que no lee la Biblia, pues dirá que conoce a Dios, pero no lo conoce mucho, porque nosotros cuando leemos, cada vez nos va sorprendiendo la palabra de Dios con muchas cosas, y cada vez, no es que ya una persona ya se sabe mucho, no. Por eso, si nosotros leemos los evangelios en la misa, bien seguido, y si los miramos como dice, pero siempre Dios nos habla de una manera, nos habla de otra, nos habla de otra, con un padre de una manera. Entonces nosotros vamos a fortaleciéndonos, alimentándonos en base a la palabra de Dios, con la palabra de Dios, con la misa, con las lecturas, con el evangelio. Entonces, muy corto el tiempo, pero ya me han dicho que ya son la hora. Aquí terminamos y bueno, recuerden, próximo viernes vamos a tener examen y este tema del valor del Antiguo Testamento. Entonces, Dios los bendiga, hermanos. ¿Alguna pregunta, una duda? Y